estos momentos se está cumpliendo un año de aquella gran marcha federal universitaria que fue quizás uno de los primeros hitos que le empezó a torcer un poco la muñeca a un presidente que venía con un pacto federal que terminó haciendo el DNU 7023, ya lo había hecho, pero bueno, venía como envalentonado. La marcha federal universitaria fue grandísima, fue gigantesca y se cumple un año. Un año después, bueno, también las universidades vuelven a salir, están en pleno paro, en pleno desarrollo de un plan de lucha, y nosotros y nosotras estamos en comunicación con Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, estudiante de Historia también. Luca, bienvenido a Estación Central, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por este momento con nosotros y nosotras, Luca. Y bueno, queríamos hablar contigo un poco de los ecos de aquella gran marcha federal universitaria, cómo vino pasando este año y qué trae de nuevo esta nueva preparación de una jornada de lucha por parte del sector de la comunidad universitaria, ¿no? Porque no hablamos solo de profesores, no hablamos solo de salarios, sino de unas cuantas cosas más. ¿Luca? Hola, Luca. Se nos cortó la comunicación. Ya vamos raudamente a intentar volver a vincularnos telefónicamente con Luca Bonfante para hablar un poco de la situación de las universidades y la nueva situación por la que estamos pasando desde las altas casas de estudio. La cuestión es que vuelven las acciones en defensa de la universidad pública en todo el país. Y en esta semana vuelven estas acciones de lucha reclamando salarios docentes con distintas medidas en todo el país, pero también, bueno, como decíamos recién, no son solamente los salarios, no es una cuestión netamente laboral, el reclamo también es por condiciones dignas de estudio, el reclamo es para que haya todo lo que tiene que haber en una universidad y se cumpla no solo con la enseñanza sino también con la investigación, con el acceso de las personas, tanto profesores como alumnos, a las distintas áreas de las universidades, y de esto estoy hablando también de infraestructura. Volvemos a estar en contacto con Luca Bonfante. Te perdimos por un minuto, Luca, pero bueno, sí, queríamos... Perdón, pido disculpas, estoy acá en Congreso. Sabemos... Bancando a los jubilados y me fui a un lugar con un poquito más de señal. Y con menos gases también, porque están reprimiendo justamente en estos momentos, estamos viendo que han gaseado a unos cuantos. Luca, yo recién hablaba un poco y hacía las veces de comentarista de la realidad mientras te conectábamos de vuelta. Decía que vuelven las medidas de fuerza, bueno, los reclamos en cuanto a los salarios docentes, pero también a todo lo que hace falta en las universidades, ¿no? ¿Qué podemos decir después o a través de este año que nos separa de la gran marcha federal universitaria? Bueno, en primer lugar, decir que las movilizaciones universitarias del año pasado fueron de las más grandes, ¿no? Durante la era Milei, lo cual mostró que la mayor parte de la población está en contra de que se ajuste la universidad, y también hay una disputa por la opinión pública, digamos. Todos nos recordamos cuando Milei en la campaña electoral decía que había que para él arancelar la universidad, lo ha dicho en varias entrevistas. Bueno, cambió de discurso después de las movilizaciones masivas, pero el problema presupuestario sigue. Y aprovecho que estoy acá en el Congreso, ¿no?, bancando a los jubilados, porque para mí tiene mucho que ver también con lo que sucede con los jubilados, porque tanto el recorte del presupuesto universitario como el recorte en jubilaciones, como el recorte, digamos, en otras áreas como salud, bueno, tienen que ver con las mismas políticas que está llevando a cabo el gobierno, que ahora además con un nuevo acuerdo con el FMI, digamos, queda clara cuáles son las prioridades. Claramente.
¿Cuál es, o sea, a través de este año se solucionó en algo? Porque en algún momento también se dijo que la UBA había arreglado, entonces por eso se bajó la espuma del conflicto, pero bueno, nada, también eso siempre se dice con ciertos intereses, ¿no? Bueno, efectivamente lo que pasó fue algo similar a eso. Después de la Ajá. movilización del 23 de abril, Ujú. después de la movilización del 23 de abril se conquistó presupuesto para el funcionamiento de las universidades, pero quedó afuera el problema salarial de los docentes y no docentes. Y eso para un sector, para mí, importante de los rectores, las autoridades universitarias, parece que no existe. De hecho, recién hace un rato salió un video oficial de la cuenta de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En Ajá. ese video aparece la candidata del radicalismo, digamos, o sea, es una forma de hacer campaña electoral de las cuentas oficiales universitarias, lo cual para mí es polémico, pero más de eso, que para mí ya es bastante escandaloso, no se menciona que el problema salarial de los trabajadores universitarios no se resolvió. Entonces, evidentemente hay un sector que especuló y especula con el reclamo universitario, porque el vaciamiento sigue, hay muchos docentes que ya están teniendo que buscar otra fuente de trabajo, porque les es más redituable justamente dejar de ir a trabajar que seguir pagando viático para cobrar tan poco, ¿no? Entonces, bueno, la situación sigue siendo bastante preocupante y de hecho se está pensando en impulsar nuevas movilizaciones, una tercera marcha federal educativa para mayo y sería muy importante poder construirla en unidad, ¿no?, esa marcha. Claro, estamos hablando de una marcha que tiene que ser por lo menos quizás tan importante como aquella, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación del país, o sea, en todos los rubros, en todos los sentidos, por lo menos en lo que atañe a la clase trabajadora, seguramente hay mucha gente ganando mucha guita, pero en lo que atañe a la clase trabajadora está cada vez peor, y esto afecta también directamente a la universidad. Digo, la mayoría labura para estudiar, otros laburan para enseñar y a ninguno le alcanza. Efectivamente, y además a eso se le suma el último dato inflacionario que fue el 3,7%, que eso impacta de lleno en todos los que laburamos, ¿no? En los que tienen paritarias, muchas de ellas que cerraron capaz a la baja, y bueno, muchos sectores que no tienen paritaria directamente. Entonces la situación es muy grave, y además eso, o sea, yo por ejemplo estudio y laburo al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que se hace muy difícil cursar con los horarios que hay para las materias, digamos, muchas son en horario laboral. Y ahí pasa, yo este año termino la carrera, pero hay un montón de estudiantes que quizás ya la podrían haber terminado hace mucho más tiempo si hubiesen tenido horarios que compatibilicen con sus jornadas laborales, o por ejemplo si hubiesen tenido los recursos para poder terminarlas, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede gastar tanta plata en transporte, por ejemplo, ahora subió el subte de nuevo, ¿no? Claro, es toda una realidad que no tiene solo que ver con el costo puntualmente del estudio, ¿no? Sino con todos los costos asociados a esta situación. La cuestión salarial afecta también en esta disponibilidad para el estudio, ¿no? Porque digo, si no hay horarios suficientes, también es porque no hay docentes suficientes, o porque esos docentes tienen que salir a hacer un Uber para llegar a fin de mes. Exactamente, es una bola de nieve, digamos, porque las condiciones de vida de las personas que habitamos la universidad ya se expresa cuando, bueno, justamente hay dificultades más allá, digamos. Ahora, a mí, por ejemplo, este mes además me renuevan el alquiler y te da una cantidad de plata que es muy difícil pagar. Entonces, bueno, el problema va por ahí. Y bueno, la cantidad de docentes que hay, que cada vez son menos, en la oferta de horarios, como bien decís vos, y así. De hecho, dicho sea de paso, en diciembre del año pasado se votó la ley de boleto educativo para los estudiantes universitarios en la ciudad, lo cual es una conquista importante, pero esa ley, el ejecutivo de la ciudad, es decir, Jorge Macri, no la reglamentó todavía. Claro, Entonces muchos estudiantes universitarios, esto es una ley ya sancionada, pero bueno, no se puede llevar a cabo, digamos, la gente no se puede anotar porque no en la página no te lo habilita. Y bueno, claro. Para mí también de ahí se desprende la necesidad de construir una oposición que sea más en serio, ¿no?, al modelo PRO en la ciudad, porque para mí vienen haciendo bastante lo que quieren hace mucho tiempo y nadie les para la mano. Y cuando decimos PRO, ¿también decimos radicalismo en la ciudad?
Bueno, el radicalismo Están y ahí, el ¿no? PRO han gobernado la ciudad mucho tiempo, ni hablar, ¿no? O sea, el PRO y el radicalismo, o sea que el radicalismo también ha perdido gran parte de su identidad, ¿no? Juntos por Claro. el Cambio, yo no sé bien qué es el radicalismo hoy, un día dicen una cosa, otro día hacen otra. Y aparte están divididos para adentro, así que tampoco es posible Claro, tenés los analizar radicales demasiado. con peluca, los radicales con peluca pero más corta, los radicales que son pelados pero a veces se ponen la peluca. Bueno, no sé, Hay de todo. ahí para todos los gustos. La última, Luca, por mi parte, ¿se puede hacer un balance ya de este paro de 48 horas del 22 y 23 de abril o hace falta que termine? Mirá, yo creo que para terminar el balance habría que ver cómo termina la movilización acá con los jubilados que estamos llevando a cabo y estamos viniendo muchos estudiantes para poder hacer un balance más hasta el final, pero los paros se vieron muy importantes y bueno, hay que empezar a volver a poner esta discusión sobre la mesa y hacerlo también de la mano de esto, ¿no? De otros sectores que la vienen reclamando. Perfecto. Muchas gracias entonces por este momento con nosotros y nosotras. No, gracias a ustedes y perdón los problemas de comunicación al principio. No, Les por mando un favor. abrazo grande. Por favor, un abrazo.